Ahora que se está terminando el año, llega un momento que para mí es muy especial. Y te quiero hablar de mis rutinas como emprendedora que llevo ya 20 años haciendo. Mis rutinas, mis hábitos, pequeños rituales, por así decirlo, de final de año. Así que quédate a este vídeo para prepararte para el final del año. Es el último live que hago, ya entramos después en el mes de enero. Y tengo muchos planes para enero, pero vamos primero con cómo despedir el año. A mí me gusta despedir el año con agradecimiento. Por un lado, con estadísticas. Me gusta mirar los números y he llevado, desde que empecé con el primer canal de YouTube en 2017, he llevado las estadísticas de cómo ha ido creciendo el canal, semana a semana, cada uno de los hitos, cuando he ido teniendo números redondos. Y estadísticas no solo a nivel de cuántos seguidores tienes en redes, si es que estás trabajando activamente en las redes, estadísticas de cuántos miembros tienes en el equipo, tanto en total como miembros activos, que siempre es una cifra menor, evidentemente, a lo mejor la mitad o menos. Luego, hacer un pequeño revisión de diario. Me gusta escribir a fin de año un poco un pantallazo de escribir mi vida. Eso a veces lo hago a principios de año, otras la he hecho a finales, pero un poco describirlo. A ver, ¿en qué rango estoy ahora? ¿Cómo se llaman mis líderes? Te sorprenderás de que al año siguiente a lo mejor no son los mismos líderes los que estás mencionando. Eh, un poco el pantallazo de cómo está tu situación de negocio ahora. Y esto no es para que te desalientes, es simplemente un recuerdo histórico. Todos los líderes, todos los distribuidores, empresarios, profesionales de cualquier rango de trayectoria te van a decir que su carrera no fue una línea recta, fue como un sub y baja. Y es bonito mirar atrás y decir, wow, estaba ahí antes. Entonces, fijarte eso con el ánimo de que el año que viene será mejor. Tú decides que sea mejor, tú decides poner la acción. Entonces, primero que nada, vemos dónde estamos. También recordar este año con agradecimiento. Y puedes tomarte, si quieres, opcional, media horita y ponte un reloj, porque no quiero que te pases de rosca con esto, pero anotar qué cosas has percibido este año como que han sido reveses para ti. Se te fue uno de tus líderes, una persona que tenías mucho aprecio, mucho cariño. Anótalo porque si sigues en el negocio, si sigues trabajando, dentro de 2 y 3 años vas a decir, qué suerte que se fue esa persona, porque abrió espacio para que yo me pusiera a buscar a otra y me llegó esta otra que, wow, fue mucho mejor para mí. Entonces, puedes tomarte el momento ese de anotarlo. Ahora, yo no creo, jamás, nunca ha sido mi actitud decir, oh, pasa una cosa mala, soy una víctima. Y me han pasado muchas cosas en mi vida, créeme, mi vida ni profesional ni personal ha sido una danza de rosas. Han pasado muchas cosas, pero me he negado por completo a aceptar diagnósticos lapidarios de los médicos. Me he negado por completo a aceptar que derrotas o fracasos en lo material, perder casas, perder cosas, o sea, me he negado a aceptar eso como una derrota, más bien ha sido un aliciente de pues, venga ya, vais a ver quién soy yo, voy a seguir adelante. Entonces, anota con agradecimiento lo que pasó este año. Y todo es un proceso de crecimiento personal. Entonces, si has tenido pérdidas, creo que este año todos hemos tenido pérdidas. Se nos han ido gente del equipo, hemos tenido volúmenes más bajos de los que queríamos o más bajos que los que hubo el año pasado, en muchos casos. Posiblemente si haces un poco de introspección con neutralidad y con honestidad, reconocerás que tal vez tú no has estado dándolo todo de ti este año. Tal vez has estado desanimada mirando el telediario diciendo, buf, con la economía como está, ¿quién me va a querer comprar algo? Y lo cierto es que compran. Y yo tuve, ahora ni siquiera me acuerdo si fueron 7 8 enrolamientos el mes de agosto. Ha sido un año en que la gente que ha trabajado en serio ha tenido éxitos. Pero la gente que venía a lo mejor de varios años, arrastrando situaciones, encariñada, apegada al equipo que tenían y ha visto cambios en ese equipo, pues es difícil. Y si viste mi live anterior, que fue hace 2 semanas, hablando de las 12 mentiras del multinivel, sabes que siempre estamos en fase de reconstruir. Entonces, estas palabras un poco a modo de consuelo, asumiendo que tu año 2022 no fue todo lo que hubieras querido que fuera. Entonces, despedirte el año con eso y a mí a modo de ritual, a mí a veces me ha gustado agarrar todas las cosas que percibí como malas en ese año, anotarlas en un papel y quemarlas. Si tienes chimenea, a la chimenea. Y si no, prende una velita y la quemas. En plan de, ahí te quedas, año. Esto pasa atrás, lo volatilizo, lo aniquilo y vamos a por
cosas mejores el año que viene. Y luego el siguiente punto es un poco planificación, y a mí honestamente me encanta hacer esto en la primera semana del año. Ahora este año va a ser un poco diferente y ahora os contaré por qué me he metido en un push para dar un empujón al negocio y empieza el 2 de enero. Entonces es como, mi semana de planificación. Voy a intentar planificar 2 semanas esa semana, pero no va a ser una semana tranquila y relajada. Va a ser una semana ya de plena actividad. Pero piensa, ¿qué es lo que quieres conseguir en este año que entra? De forma optimista, pero también de forma racional. No te propongas el rango máximo de tu compañía si estás recién empezando. Todo toma un proceso, ¿ok? Pero sí proponte realmente qué quieres conseguir y mi primer objetivo es tener un rango, el rango de diamante que sea sólido a día 15 del mes. Ese es mi primer objetivo. El diamante azul viene después, por supuesto, pero tener bien sólido el rango en el que sé que es un nivel de ingresos en el que estoy cómoda, que es este sólido y que esté sólido a día 15, que se haga como que en automático. Ese es uno de mis objetivos a nivel profesional. No te olvides de poner objetivos a nivel personal. ¿Qué es lo que quieres mejorar en tus hábitos de ejercicio físico, en tus hábitos de crecimiento personal, lectura de cosas que te inspiren, ya sea por la parte estrictamente espiritual, por la parte más de meditación, crecimiento personal, desarrollo de tu ser? Es una parte integral de que puedas avanzar en rango, así que tienes que trabajarte tu cabecita si quieres llegar adelante. Y demasiados distribuidores buscan, primero que nada, mejorar sus habilidades. En 2023 me voy a poner a hacer un curso para ser una super experta en Reels, una super experta en redes, una super experta en, yo qué sé, lo que tú quieras, ¿no? Y eso está muy bien, pero si no te cambias el chip en tu cabeza y crees que tú, literalmente tú, eres material para llegar a esos rangos máximos. En muchas empresas se utilizan palabras como diamantes o metales preciosos, oro, platino. Otras empresas tienen los rangos por número o son presidentes, directores. Depende de la empresa en la que tú estés, pero esos rangos máximos, ¿tú te puedes realmente creer que vas a llegar ahí? Si tú no te lo crees, ¿quién lo va a creer? Tienes que creerlo tú primero para que otra gente también pueda verlo en ti y creer en ti. Entonces, trabájate eso. Y no te digo que lo trabajes ahora durante las fiestas, pero anótatelo, que desarrollar tu autoconfianza, desarrollar tu creencia en ti, desarrollar tu visión, es un punto importante también para trabajar durante el año. Entonces, piénsate pues en los diferentes aspectos. Y aquí estamos en el canal de Tisha Emprendedora, no me voy a meter en el dominio de Tisha Salud Integrativa, pero para mí el bienestar, el éxito, todo lo bueno, tiene esas 6 facetas. Salud física, salud mental, salud emocional, salud social, salud financiera y salud espiritual. Son los dominios y ámbitos del ser humano. Y si los tienes todos alineados, wow, vas muy bien. Ahora, alineados también hay que tener en cuenta que esto es un proceso. Entonces, hay etapas en las que tienes que hacer un push y centrarte específicamente en una de esas facetas. Si te centras para empezar en una y vas a full con esa una faceta durante un mes, durante 3 meses, vas a poder hacer un avance mucho más grande que si intentas repartir todo, ¿no? Entonces es bueno tener balance en la vida, por supuesto, pero solo viviendo en balance no vas probablemente a conseguir hacer despegar tu avión. La analogía que nos dio Eric Warren en ese sentido me encanta. Los aviones despegan cuando los motores están al 100%. Los motores están rugiendo y parece que el avión como que va a reventar. Y ahí es cuando realmente se empieza a carretear y despegar y poder levantar del suelo ese avión que pesa toneladas y hacerlo flotar en el aire. Es una cosa bastante mágica. Y lo que hacemos con nuestro negocio de marketing en red, puedes ponerte a velocidad de crucero, ir tranquilamente, cuando estás ya en tu plena altitud de los 10.000 pies o lo que sea, ¿no? Pero cuando lo estás levantando de la tierra, no. Entonces, volviendo al principio, es un live, hay mucha gente que se está uniendo todavía ahora. Haz baremo del año que dejamos atrás. Anota si quieres las cosas que no te gustaron de este año y quémalas. Anota con agradecimiento las experiencias que tuviste. Y anota un pequeño pantallazo estadístico. ¿Cómo estás ahora? Revisa tus redes. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Cuánta gente hay en tu equipo?
¿Qué volumen de ventas cerraste en octubre? Sí, si quieres, octubre, noviembre, diciembre. Pantallazo. ¿Quiénes son esos líderes? ¿Quiénes son los prometedores que recién empiezan hace poco, pero que empiezan a, guau, este parece que que va a estar prometedor? Anótate un poco el pantallazo donde estamos y anótate tu visión de qué quieres construir en 2023. Se nos viene un año entero por delante para crear en él. Y sí, hay rumores, lo sé, se está diciendo los expertos de todos lados que se viene una recesión, que se vienen pues tantas cosas, ¿no? El hecho, el hecho histórico, y te invito a que mires la historia, siempre que ha habido una recesión, ha habido gremios que se han hecho millonarios. Ha habido industrias que han salido, guau, empresas que han reventado. Y otro montón que han reventado al revés, han ido a pique. ¿De qué lado quieres estar tú? Entonces, el marketing en red es un negocio muy bueno porque precisamente cuando la gente sale de su zona de confort, desilusión del empleo fijo y dicen, ups, no tengo un empleo fijo, o bien el empleo fijo no me está pagando las facturas, ¿qué hago ahora? Ahí es cuando la gente empieza a moverse, a tomar las riendas de su vida, a hacer algo y a moverse. Y tenemos ahí la excelente oportunidad de darles la esperanza, de darles la herramienta de montar un negocio con marketing en red. Y a lo largo de este próximo año te voy a estar hablando con, sabes, tengo la lista, te he hablado un poquito en este canal de YouTube de diferentes herramientas. Estoy explorando una nueva ahora que me encanta para planificar y llevar tus estadísticas y hacer seguimiento de contactos. Os hablaré de ella. Ahora que la tengo un poquito más masticada, pues para enero por ahí quiero empezar a hablar de Smart Suite, me encanta. Y le estaba diciendo a mi marido, tenemos un modelo de negocio tan cómodo con el marketing en red, porque desde que se hizo tan fácil que cualquier persona se vuelva empresario, desde hace unos años, tenemos internet y tal, un par de décadas, digamos, se ha hecho crecientemente fácil que cualquier persona pueda tener su propio negocio. Pero tú sales y miras las herramientas o las recomendaciones para empresas y te van a salir como para grandes empresas. Las recomendaciones para Volvo, para Coca-Cola, para IKEA. Y dices, jolines, yo no tengo 10.000 empleados y un stock millonario. Y entonces dices, oh, no encuentro muy bien qué herramientas utilizar para este pequeño negocio que tengo. Ahora, si te piensas un negocio diferente, hay otro modelo de negocio que es trabajar online vendiendo tu propio producto. Digamos, a mí me propusieron, oye, Tisha, ¿quieres tener tu propia marca de aceites esenciales y tú la etiquetas y la vendes? Y yo dije, ni modo, porque quiero trabajar con los que son buenos, ¿no? No una cosa inventada en China. Pero digamos que hubiera yo seguido el modelo de inventarme mi suplemento ideal y venderlo o algo por el estilo. Yo tendría que estar coordinando con los proveedores en China, encargando producto, mirando qué stock tengo, que no se me venza y que tener suficiente stock para las previsiones de venta con el tiempo suficiente de preaviso de encargar más stock que me lo tengan de China aquí, tener un stock en casa o en un almacén, organizar quién está haciendo los paquetitos para mandárselo a la gente, tener ahí empleados. O sea, pensé, qué dolor de cabeza. Y el trabajo que necesitas con una herramienta entonces para llevar el stock de tus productos y contabilizarlo todo es un trabajo de monos. Nosotros con el marketing en red lo tenemos súper fácil. Es nuestra empresa la que se ocupa de tener un stock de productos, de enviarlo a los clientes, de cobrar a los clientes, de emitir las facturas, de pagarnos los sueldos. Todo ese engranaje lo llevan ellos. Lo que nosotros tenemos que llevar en nuestras herramientas es simplemente un seguimiento de nuestros prospectos, un seguimiento de la gente que ya se inscribió para darles un buen apoyo, un seguimiento de los distribuidores para ayudarles a trabajar y una lista de seguimiento de qué puñetas estamos haciendo en nuestras redes, cuáles son nuestras estadísticas de las redes, qué estamos publicando, qué nos funciona y qué no. Igual son bastantes cosas para tener en cuenta, pero es mucho más fácil y mucho más barato que tener un negocio convencional. Acuérdate de eso cuando hables con una persona, que cuando les estás ofreciendo que se inscriban con un kit de $200, $300 o lo que sea el precio estándar para ti, tienen todo un paquete de negocio con ese dinero. ¡Guau! Si quieres poner una tienda de lo que sea, te vas a gastar varios ceros más que eso y múltiples licencias y dolores de cabeza. Es súper, súper barato iniciar algo en marketing en red. Entonces tenemos esa oportunidad de compartir esperanzas. Cada vez que digan hay recesión, piensa en tu cabeza, qué oportunidad maravillosa que tenemos de salvar a personas de una incertidumbre económica, de salvar a personas, incluso hay gente que se suicida en estas circunstancias,
podemos estar literalmente salvando vidas, compartiendo la oportunidad de negocio y las esperanzas que eso conlleva. Si te tomas el negocio de esa forma, te lo tomas como una misión de ayudar a la sociedad, y a cada vez te cambias el chip en la cabeza y cada vez que escuches recesión, cada vez que escuches crisis, dices, gracias Dios mío, qué oportunidad tenemos en este momento de ayudar a otras personas. Te garantizo que tu año va a ser muy diferente. Así que bueno, termino por aquí. Estos mis pequeños rituales del año. Espero que te resulten útiles. Si has llegado al vídeo al final, mira la grabación. Está también en YouTube. Estamos a 21 de diciembre. El próximo viernes, o sea, la semana que viene me la tomo de vacaciones porque necesito una semana de vacaciones, te garantizo. Y empiezo yo personalmente el push de 90 días según lo que me va a estar transmitiendo Eric Ward y Fraser Brooks, que son dos de mis mentores. He tomado varios ya cursos con ellos y programas largos. Lo voy a estar transmitiendo a mi equipo y lo voy a estar transmitiendo a mis alumnos en la comunidad empoderada a partir del 3 de enero. Y vamos a hacer ese push de 90 días juntos. Así que esta información que me está llegando a mí la voy a estar trasladando. Si quieres formar parte de mi comunidad, a ver, la gente de mi equipo solamente pido que estén consumiendo sus pedidos mínimos y van a poder formar parte de esto gratis. Si estás en otro equipo, puedes formar parte. Y voy a sacar una pequeña promoción. Pensé sacarla la semana del 26. Ahora estamos llegando a Navidad, no lo voy a hacer ahora mismo, pero el lunes, para que tengas durante esa semana la oportunidad de meterte en una versión abreviada de mi curso de Empodérate Online con acceso a los 90 días de este empujón. Va a quedar muy económico, $197 en principio. Así que realmente va a estar al alcance de cualquiera y puedas pegar ese empujón, y te garantizo que pegando ese empujón de 90 días de verdad despega y despega. Así que si no me has visto todavía los contenidos que tengo, aquí debajo en YouTube tienes el link a mi webinar gratuito para ver de qué forma trabajo y ver si esto te interesa, te convence. Si estás en Instagram, lo tienes en el link en mi bio, o simplemente me puedes dejar aquí webinar y te lo mando con mucho gusto. Y eso, felices fiestas. Según tu orden de creencias, a lo mejor festejas Navidad, a lo mejor festejas Hanukkah, a lo mejor no festejas nada. Se viene luego la Nochevieja, la mayoría de la gente lo festeja de alguna forma, aunque sea con agradecimiento. Se nos va un año, abrimos una nueva etapa y nos vemos con nuevos contenidos en enero. Te deseo muchas bendiciones, mucha paz, mucha ilusión, mucha esperanza, mucha visión y vamos a trabajar a full en 2023 y nos lo vamos a pasar genial, ¿ok? Déjame un ok si quieres pasarlo genial en 2023 y recuerda que es tu decisión. ¿Vas a tener un 2023 espectacular o un 2023 deplorable? Es tu decisión, en serio, y lo digo 100% seguro, porque si tú decides cambiar las cosas, el éxito que percibas va a ser infinitamente distinto. Feliz fin de año, nos vemos el año que viene.